Transmitidas de generación en generación, desde antes incluso de la invención de la escritura, las historias y leyendas sobre lugares, personas y acontecimientos han sido la base del conocimiento durante siglos. Las finalidades de estas son varias: educar, entretener, inculcar o incluso recordar los relatos propios de una tierra o un lugar. Gracias a ellas nos han llegado hasta nuestros días grandes historias, o veces tan solo esbozos de lo que fueron. En este episodio conoceremos tan solo algunas de las muchas que han perdurado hasta nuestros días sobre un extensísimo periodo de España, pero que hundió parte de sus raíces e historiografía en la provincia. Estas son las leyendas de la era de la repoblación en Segovia. Segovia de la A a la Z, un podcast de turismo de la provincia de Segovia. Conocida antes del siglo XIX como la restauración de los reinos visigodos, pero comúnmente como la Reconquista, fue un periodo que abarcó casi 8 siglos. Su origen se sitúa en la invasión musulmana de la península ibérica en el 711 d.C., una conquista de fuerzas combinadas árabe-bereber que empujaría a los reinos visigodos allí establecidos hacia el norte peninsular en tan solo 15 años. No sería hasta la batalla de Covadonga, alrededor del 718 al 722 d.C., cuando las fuerzas cristianas asestarían la primera victoria conocida, liderada por Pelayo. A partir de esta batalla, los diferentes reinos peninsulares cristianos continuarían sus campañas contra los musulmanes durante casi 780 años hasta 1492, año en el que se sucederían diversas eventualidades que a la postre serían históricas: fin de la Reconquista, firma del Edicto de Granada y la expulsión de los judíos, o incluso la llegada de Colón a América. Pero esos hechos quedan lejos de lo que queremos tratar, al comienzo mismo de la era moderna. El marco histórico donde nos enmarcaremos no es otro sino que en el de la repoblación, uno que acompañó a los diferentes reinos cristianos y que estableció numerosos asentamientos de poblaciones, muchas de las cuales han sobrevivido hasta el día de hoy, y conforman municipios de la provincia de Segovia y de muchos otros territorios de la península. En estos asentamientos se establecían comunidades formadas por poblaciones, conformadas por gente proveniente de las tierras del norte de la península, de las propias comunidades mozárabes o incluso de francos, gentes provenientes de zonas pasadas los Pirineos. Dado que la repoblación no fue algo de un año para otro, sino que abarcó varias épocas y siglos, el asentamiento de población por los diferentes territorios fue diferente. En el caso de Segovia, la zona comprendida entre el río Duero y el Sistema Central, se establecieron entre los siglos XI y XII los concejos municipales. Estos concejos, cuyo nombre deriva del latín concilium, que significa reunión o asamblea, consistían en asambleas de los habitantes de las localidades, los cuales participaban en el gobierno de sus municipios. Para alentar a que la población se estableciera a esos territorios, durante estos siglos se atraía a las gentes a través de las cartas aforadas, una serie de documentos expedidos por los reyes cristianos, los señores y los eclesiásticos, que otorgaban una serie de privilegios a los habitantes. Estos podían ser con varios motivos, o estratégicos, es decir, establecer nuevas fronteras y demarcaciones territoriales frente a los musulmanes, o económicas, fomentando así la generación de una fuente de riqueza en la zona y, consecuentemente, los recursos de la hacienda real. En Segovia se constituirían ciudades con un papel de señores colectivos sobre los campos y tierras de su alrededor, conocidos como alfoces, nombre derivado del árabe y cuyo significado es distrito rural. Estos territorios conformaban así las comunidades de villa y tierra, organizaciones políticas para configurar un orden a las diversas zonas reconquistadas. Enmarcadas en esta época y fruto del tiempo, fueron surgiendo historias sobre esas tierras, relacionadas con sus tradiciones, sus personajes históricos y sus leyendas. Estas son algunas de ellas.
orillas de la ladera se puede observar la carretera dirección a Cuevas de Probanco. Sobre la colina, las ruinas de un antiguo castillo yacen desde hace siglos. Sobre estas versan muchas historias. Una de ellas afirma que, bajo las ruinas de la fortaleza, había escondido un caballo de oro. Se dice también que, bajo sus sillares, pasadizos y túneles discurren por debajo, conectando diversas zonas del pueblo, en caso de tener que huir de la fortaleza. Pero la gran leyenda de esta localidad, de la que no existen textos ni restos arqueológicos, pero perdura en el imaginario popular, es la de Santa Penta. Pese a que no existen hechos que corroboren la permanencia musulmana en el Valle del Duero, la historia habla de un rey moro que residía en un castillo y vigilaba desde este las tierras de lo que hoy es la localidad de Cuevas de Probanco. Este monarca se había casado con una mujer cristiana, y del matrimonio nacería una niña a la que pondría como nombre Penta. A medida que la joven fue creciendo, y dada su belleza, no eran pocos los nobles y los príncipes que pedían su mano. El padre apremiaba a su hija para que eligiese un marido de entre aquellos numerosos admiradores, pero la joven, que había sido instruida en la religión cristiana por su madre, y en especial la vida e historia de los ermitaños retirados de la vida mundana en busca de la perfección, rechazaba todas aquellas proposiciones de matrimonio y deseaba aislarse en el interior de una cueva donde recluirse. Su padre inicialmente se negó a cumplir estos deseos, pero finalmente permitió el retiro de su hija, aunque con la condición de que ésta no fuera alimentada, esperando así que el hambre pudiera con la obcecación de su hija y finalmente ésta se casara. Pero Penta, ya en su retiro, fue alimentada de trigo y frutos gracias a las palomas, un gesto de bondad del Señor, que se lo hacían llegar en sus picos, pudiendo así sobrevivir durante años. Así, Penta consiguió vivir santamente en su retiro, tiempo durante el cual el rey moro fallecería y su castillo, que un día había sido una gran fortaleza, vio con el pasar de los años su abandono y vaciado, para poco a poco derrumbarse y venirse abajo, quedando solo las ruinas que hoy quedan en lo alto del cerro que domina la localidad de Cuevas de Probanco. Este relato legendario podría situarse cronológicamente a mediados del siglo VIII, época poco posterior a la conquista musulmana de la península. El mensaje de esta historia puede tomarse como una representación, en forma de historia o cuento simbólico, de la realidad de ese momento. Así, el rey moro y su castillo ejercerían de los dominadores, la hija cristiana y su resistencia a los designios y deseos de su padre, como la resistencia hispanogoda, y la santidad de la joven y la destrucción del castillo, un símbolo del triunfo final de los dominados por los invasores. Hacia el norte de la provincia, casi en el límite de esta, se asienta Sacramenia, el municipio del ya conocido monasterio cisterciense, cuya historia tratamos en profundidad en el primer episodio. Es en esta localidad, coronada en su cerro por las ruinas de la iglesia románica de San Miguel, donde a no mucha distancia del legendario cenobio, un camino discurre hasta una caverna cubierta por la maleza de la zona. Es aquí donde siglos atrás vivió un hombre cuya existencia misma cabalga entre la realidad y el mito. Su nombre no es otro que Juan Paniagua. Su historia, más cerca de la leyenda que de la realidad histórica, pudo haber sido la de uno de los individuos que en plena reconquista y a la par en un proceso de repoblación se habrían aventurado por iniciativa propia, tanto solos como en desprotegidos grupos, a cruzar las tierras al sur del Duero para establecerse en refugios naturales o cuevas, para posteriormente lanzarse a construir edificaciones de todo tipo. Al propio Juan Paniagua se le atribuye el haber habitado uno de esos refugios naturales, siendo muy posible que estos abrigos rocosos fueran los templos cristianos más antiguos de la era medieval en Segovia. Así pues, Juan Paniagua pudo haber sido uno de esos atrevidos repobladores, o incluso una mera figura simbólica de aquellas gentes que se lanzaron a poblar las tierras segovianas en tiempos difíciles. Sea como fuere, la figura del supuesto repoblador funcionaría de efecto llamada para futuros asentamientos, además de mover a los monjes provenientes de Escaladei a fundar en Castilla, en las cercanías del pueblo de Sacramenia, el futuro monasterio.
Como tal, los historiadores que hicieran referencias históricas sobre este enigmático personaje no lo hacían desde un punto de vista biográfico, sino agiográfico, es decir, desde el punto de vista de estudiar y contar biográficamente la vida de un santo, que es en lo que consiste la geografía. El primer agiógrafo que haría mención sobre Juan Paniagua sería uno de los abades del monasterio de Sacramenia, Fray Francisco de Vivar. Escrito en latín, sus textos cuentan que una vez construida la abadía sacrameniana, se introdujo en él como converso para tan solo un año después fallecer. Tras esto, fue enterrado dentro del templo y su tumba convertida en un lugar de peregrinación para las gentes de los pueblos de la comarca. Cabe destacar que Vivar en su relato lo llama San Juan Eremita, pues ya fuera por sus acciones como individuo o por las peregrinaciones y lo que significó y significa el personaje, le convirtieron en una figura santa, una cuya misteriosa pero trepidante historia ha perdurado hasta nuestros días. Conocido principalmente por poseer uno de los mayores y mejores aeródromos para la práctica del vuelo a vela, Fuentemilanos es un pueblo cuyo patrimonio, aparte del arquitectónico, con su iglesia de Santiago Apóstol entre otros, cuenta con una leyenda cuya ubicación temporal histórica no es clara, por no decir desconocida. El desplazamiento poblacional dado en la zona, tal y como cuenta el relato, puede dar a entender que se produjera durante la conquista musulmana o reconquista cristiana, siendo posible que coincidiera incluso con la repoblación del municipio y que hubiera conflictos que llevaran a las gentes a tener que desplazarse a tierras más tranquilas durante un tiempo. Pero estas son solo posibles teorías. Sea como fuere, la leyenda cuenta una historia de huida y regreso, de despoblación y repoblación de Fuentemilanos. Sus vecinos, obligados a abandonar su tierra y lugar de origen por un peligro desconocido, marcharon para escapar de este, temiendo que, en su travesía por los diversos caminos, fueran saqueados y despojados de sus riquezas y pertenencias, decidieron juntar todo su oro para posteriormente fundirlo y fabricar un caballo de oro para enterrarlo después en el término El Campillo, una entidad de población actual cercana a Fuentemilanos. Mucho tiempo después de este momento, al regresar a la zona, intentaron encontrar aquella figura de oro que tanto tiempo atrás habían escondido y cuyo recuerdo fue lo que les hizo regresar a esa zona, pero ya nadie recordaba cuál era la ubicación y jamás lo encontraron. Para los más aventureros y decididos, pueden probar suerte en busca de este tesoro de una época desconocida y de un incalculable valor. Quién sabe si algún día será encontrado. Aunque divididos en 3 municipios diferentes, los 3 templos que encierran esta leyenda, lo cierto es que el relato emana curiosamente de la localidad de Santo Domingo de Pirón. Es en los términos de Espirdo y Basardilla, rompiendo las ligeras elevaciones del terreno de la zona, donde 2 ermitas se elevan al igual que en Collado Hermoso, aunque de esta última solo quedan las ruinas de lo que en su día fue un monasterio cisterciense, el de Santa María de la Sierra. Tanto para quienes hayan ido y no hayan reparado en ello, como para aquellos que tengan intención de acudir, desde cualquiera de estas elevaciones se puede ver, si la visibilidad es buena, las otras ermitas en la distancia. Pues bien, la disposición de estos santuarios, durante tiempos pasados, despertaron el nacimiento de una leyenda entre las gentes de estas zonas, una enmarcada por la intervención del poder y la jerarquía en la colonización y repoblación de estas tierras. Esta historia habla de un rey, símbolo del poder para el pueblo, dedicado a construir por esas tierras. Esta narración de construcción se confirma, ya que sobre esos terrenos la Iglesia de Segovia fundó varios lugares en territorios concedidos por el concejo de la ciudad de Segovia y por el rey Alfonso I en 1220. Junto a esto, la Iglesia donó parte de esas concesiones a los monjes del Císter, con el fin de que sobre esas tierras levantaran un monasterio. El obispo así poblaría Collado Hermoso, Santo Domingo de Pirón y el convento de Santa María de la Sierra, mientras que el cabildo se encargaría de Sotosalvos y Pelayos de Arroyo, una repoblación desde arriba hacia abajo. En todo caso, el rey de esa leyenda no es otra cosa que una representación del poder, uno encargado de levantar poblaciones durante las épocas de la Reconquista.
Así, el mito que nos ha llegado a través de los habitantes de esas localidades de siglos de historia reza lo siguiente. Érase un rey, el cual tenía 3 hermosas hijas, a cada cual más guapa, y entre las cuales se profesaban un gran amor, por lo que debían verse constantemente. Sin embargo, su gran amor y unión también era germen de discusiones entre ellas, por lo que su padre, en un intento de terminar estas broncas entre sus hijas, decidió levantar en 3 cerros, distanciadas entre sí pero visibles, 3 casas, una para cada hija. Una vez terminadas, el monarca encerró a cada una en una de las viviendas, para que sí pudieran verse, pero no pelear entre ellas. Los cerros para estos emplazamientos serían los de Espirdo, Basardilla y Collado Hermoso, ubicaciones donde en nuestros días se emplazan las ermitas de estos pueblos. Este relato, mitad histórico, mitad legendario, también existe en la zona de Navalmanzano con una leyenda similar, pero esta vez de 3 hermanos, y donde las ermitas, separadas por distancias mucho mayores, son la de la Virgen de Ontanares de Riaza, la de la Virgen del Lirio de Honrubia de la Cuesta, ambas situadas en la provincia de Segovia, y la de la Virgen de las Viñas en Aranda de Duero, en Burgos. Estos son tan solo algunos de los relatos, de las historias que conforman parte del imaginario popular nacido siglos atrás, de cuyas memorias recordamos, ya sea por tradición familiar o popular, el pasado que nos precede y que impregna las personas y tierras hasta nuestros días. Pero estas tan solo son una pequeña parte de un todo más grande que iremos descubriendo. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Segovia de la A a la Z en YouTube, Spotify y Apple Podcast.